Caramelo de madera, Amado Vudú, toma 1. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando este episodio de Caramelo de Madera. Nuestro invitado de hoy es Amado Vudú, ex vicepresidente, ex ministro de Economía, ex titular del ANSES. ¿Titular se dice? ¿Está bien? Sí. Bueno, Amado es un tipo que sabe mucho de economía, pero no solamente sabe desde lo teórico, sino que es alguien que ha tenido la oportunidad de estar en los lugares de máxima responsabilidad de la gestión pública. Y entonces es alguien a quien me parece que vale la pena escuchar porque, digamos, no solo podemos discutir sobre qué hay que hacer, sino cómo podemos hacerlo, si es posible hacer esto, si es posible hacer lo otro. La idea es conversar sobre cuestiones de coyuntura económica y seguramente eso nos vaya llevando por cuestiones no tan coyunturales. Y la idea era arrancar un poquito al hueso, digamos, ¿no? A ver qué te parece. A mí, si yo tuviese que pensar los tres principales problemas que tiene la economía argentina hoy, yo diría el Fondo Monetario Internacional, seguramente en primer lugar, como condicionante de toda capacidad de toma de decisión por parte del Estado, como una cuestión de soberanía, y después el problema relacionado con eso, el problema del dólar y el problema de la inflación. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece a vos? Que es una pregunta un poco general y un poco difícil, pero ¿en qué estás pensando cuando pensás en esos temas o en otros, Amado? No, yo creo que son tres temas que están perfectamente encadenados. No me parece general la pregunta, sino que me parece que es el corazón de lo que está sucediendo en la Argentina. Primero porque el tema de la deuda, y sobre todo con un organismo multilateral como el Fondo, lejos de ser un problema económico, financiero, es un problema político. Es una pérdida de soberanía, como vos señalaste, con cuestiones muy concretas. No es una pérdida de soberanía en abstracto, sino que es la pérdida de la capacidad de llevar adelante una política monetaria, una política fiscal, la política de crédito, también la política salarial, ¿no? Y bueno, ahora nos estamos enterando también que incluye esa restricción a la política exterior de la Argentina, dado el rol que Estados Unidos pretende recuperar en Sudamérica y en Argentina en particular. Entonces, el tema uno de la economía argentina yo diría que es la deuda con el Fondo Monetario, una deuda que lamentablemente nuestro gobierno consolidó e institucionalizó, porque ya es difícil decir es la deuda de Macri, aunque yo estoy convencido y es un hecho que es una deuda que tomó Macri. Dicho sea de paso, en la historia de la deuda en Argentina, y este episodio también, tiene más que ver con las necesidades de colocación de los países que tienen excedentes que con las necesidades de utilizar esos fondos para nuestros países, ¿no? Pero esto sería para otro desarrollo. La deuda se ha convertido en un problema de continuidad de las políticas del fondo sobre y contra las necesidades de la Argentina. Entonces ahí tenés el tema 1 y yo creo que es un tema sobre el cual debiera versar la campaña electoral que se avecina, ¿no? Porque en realidad lo del fondo define casi todos los temas y ahí se encadena con el segundo tema que vos proponías, que es el tema de la inflación. Vos fijate que nosotros desde principios de la discusión de este gobierno decíamos que los programas del fondo siempre son inflacionarios. Además de la cuestión política, además de la cuestión financiera, los programas del fondo históricamente han sido inflacionarios. Uno mira lo que pasó en tiempos de Martínez de Hoz, ahí está clarito, ¿no? O cómo fue lo que pasó en tiempos de Alfonsín, también con la llegada del fondo, y sobre el final del gobierno de la Rúa. Pero estaba claro que iba a ser inflacionario porque me parece que hay demasiados comentarios frívolos sobre la inflación. Desde los que dicen que la inflación es solo un fenómeno monetario, a los que dicen la inflación es multicausal para no decir nada, como pasó con el ministro Guzmán, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que la inflación es multicausal? Bueno, yo creo que en la Argentina, y en particular en este momento, la primer causa de la inflación es la puja distributiva. Está claro que la inflación tiene que ver con la cuestión monetaria, está claro que la inflación tiene que ver con la cuestión fiscal, pero no son los principales motores y tampoco ni siquiera los mecanismos de transmisión
de la inercia inflacionaria, sino que muy por el contrario está claro que la puja distributiva está en el centro de la cuestión de la inflación en la Argentina. Es algo que históricamente ha sido así y este año se ve con ferocidad eso. Y le agregaría que se le suma a la puja distributiva una temporada de caza sobre los pocos dólares que haya, ¿no? Algo que el gobierno también se tomó de una forma frívola y con poca capacidad técnica desde el comienzo. Argentina tuvo un superávit comercial durante estos años que entre 28.000 y 35.000 millones de dólares, no importa, cualquiera sea el número, muy distinta sería la situación del poder de fuego del Banco Central y de la capacidad del gobierno de llevar adelante políticas contra la inflación con esos dólares dentro del balance del Banco Central, ¿no? Y no como se rifaron, lo cual trae otro tema que es el tema de los subsidios, porque viste que subsidio es una mala palabra, salvo que sea para los sectores dominantes. Entonces han comprado alrededor de 30.000 millones de dólares subsidiados por el resto de la sociedad argentina. Bueno, ahí también hay una cuestión vinculada a la inflación. Pero todo esto, el programa del fondo le ha venido a poner un moño, en el peor de los sentidos, y vos tenés un programa que te dice, che, las tasas de interés no pueden ser negativas. Bueno, la tasa de interés positiva es un mecanismo de transmisión de la inflación. Vos tenés un programa que te dice el tipo de cambio no se puede atrasar. Bueno, ahí tenés otro mecanismo de transmisión de la inflación. En Argentina sabemos el impacto que tiene el tipo de cambio sobre los precios. Por otro lado tenés, no se pueden atrasar las tarifas. Había que ver qué quiere decir atrasar las tarifas también, pero bueno, los precios de las tarifas hay que dolarizarlos, para decirlo de otra manera. Ahí tenés otro mecanismo de la inflación. En la anteúltima medición del INDEC, los precios de aquellos servicios regulados por el sector público fueron por encima del promedio inflacionario. Entonces ahí tenés claramente cómo el programa influye en el programa del fondo, influye en los mecanismos de transmisión de la inflación. Y si uno mira un gráfico, bueno, a partir de que Guzmán llevó a la firma lo que él dijo que era una negociación, y para mí es un mero contrato de adhesión, porque realmente no se discutió ni un solo de los puntos, ni los que eran más inverosímiles, como la sobretasa que se le cobra a la Argentina por una decisión del Fondo Monetario de prestarle más de lo que le podía prestar. Bueno, a partir de esa firma de ese contrato de adhesión, el problema de la inflación se hace más agudo, no menos agudo. Sí, ahí, bueno, tocaste varios temas. Me parece que está bueno no dejar pasar y volver sobre cosas que ocurrieron estos años, ¿no? Vos tocaste un tema, no sé si lo mencionaste así explícitamente, pero es el de las deudas privadas, ¿no? De las empresas, y quizás a mí me gustaría reforzar un poquito eso que vos mencionaste, que es que efectivamente nosotros tuvimos años de superávit comercial, de mayor entrada de dólares que salida, y el propio ministro Guzmán, creo que fue a principios del año pasado en una reunión con gobernadores, o fue 2021, creo que fue 2022, pero dijo explícitamente, no me acuerdo, tendría que buscar la cita, pero dijo: el principal motivo por el cual nosotros no acumulamos reservas fue por el pago de deuda privada, ¿no? Y digamos, para gente que por ahí conoce un poquito menos cómo es ese mecanismo, digamos, las empresas podían ir al Banco Central, decir que tenían una deuda consigo mismo en otro país. O sea, Germán Pinazo, Uruguay, me había prestado $100.000 y yo podía, vos dijiste dólar subsidiado, comprarle un dólar barato, sí, al Banco Central, solo a declaración jurada, ¿no es cierto? Y el ministro mismo dijo eso, y entonces efectivamente eso no es menor, porque hay algo ahí, la falta de dólares y la inflación, ¿no? Históricamente vos mencionaste a Alfonsín, funcionan como un disciplinador social, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos una inflación enorme, no hay un dólar en el Banco Central, y hay poco margen para reflexionar, porque, digamos, la situación de los... Parece no haber margen para reflexionar porque los precios suben tanto que hay una sensación de desesperación muy grande, ¿no? Pero es importante que nosotros por ahí tomarnos este tiempo para reforzar que quizás hubo alguna oportunidad que no se tomó estos años, ¿no? Sí, sin duda. Primero vos traes un tema que se le presta muy poca atención y para mí es central, que es desmantelar el Estado desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista de herramientas. Nosotros vimos al principio de nuestro gobierno que el ANSES no podía ni organizar una cola.
¿Te acordás cuando fue el caso del IFE? Bueno, eso es producto de que Macri desmanteló el funcionamiento del Estado. Y esto que puede parecer una broma, está muy lejos de serlo, porque parte de ese desmantelamiento fue liquidar los mecanismos de cómo el Banco Central informa los movimientos financieros. En particular, esto que vos señalabas, cómo se registran las deudas moneda extranjera de los privados en los números del Banco Central. Eso se desmanteló, la información no está y muchas veces funciona solamente a pedido del demandante de los dólares. Entonces, me parece que es un tema que no se le presta atención, repito, al Estado como mecanismo de ejecución. Y para poner un ejemplo bien concreto, cuando se habla de reforma del Estado, en general es equivalente a decir vamos a tirar trabajadores y trabajadoras por la ventana. Eso lo vimos desde la década de los 90, cuando se hablaba de modernización, reforma, era simplemente echar gente. Y echando esa gente, yo no creo en el concepto de capital humano, me parece un disparate total. Son personas que tienen conocimientos, saberes y habilidades adquiridas, que no tienen nada que ver con el capital. Me parece que la definición de capital humano es para que todos nos creamos que somos igual a Bill Gates, pero no tenemos nada de igual en términos económicos, financieros. Algunas rúculas a nosotros, ¿no es cierto? Totalmente. Y bueno, podríamos alguna vez también hablar sobre esta idea de falaz del capital humano y el efecto pernicioso que tiene en el supuesto sentido común. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos una reforma del Estado muy profunda, que vos la mencionaste, que fue la recuperación del sistema jubilatorio, sin despedir una sola persona. Todas las personas que trabajaban en el sistema de las FJP tuvieron la opción de ingresar al sector público o a algún organismo afín con sus conocimientos y saberes, ya sea en el propio ANSES, en la FIP, en el PAMI, prestando atención a dónde vivían, prestando atención a cada situación individual. Fueron alrededor de 12.000 personas las que trabajaron en ese momento. O sea, el Estado pudo ocuparse de eso y hicimos una reforma del Estado en el sentido contrario al que se llama comúnmente las reformas del Estado. Bueno, hubo una oportunidad. Ahora, nosotros nos encontramos ahora en una situación de estrangulamiento total de las reservas brutas del Banco Central, están más bajas que en los años, que en los 2010, con una economía mucho más grande, con importaciones mucho más grandes, las reservas netas también, las líquidas, no hay $1, digamos, y una inflación, vos decís, yo anoté acá alguna cosa, puja distributiva e inercia, ¿no? Uh-huh. Digamos, más allá de los shocks externos que producen el aumento de precios y que eso genera aumento de precios, hay un problema de inercia, que es que cuando la inflación es tan alta, mayor al 50%, 100%, cada uno que tiene que fijar un contrato futuro o que poner un precio a la mercadería en una góndola, tiene que pensar a cuánto lo va a reponer y uno no sabe bien a cuánto lo va a reponer y hay un fenómeno ahí inercial de traslado de esa inflación enorme a futuro. Yo sé que vos no le escapás a los problemas, entonces yo te quería preguntar, en este escenario, digamos, ¿no? ¿Qué te parece, digamos, cómo se encara este problema de puja distributiva con una falta de dólares tan grande, ¿no? Yo ahí tengo, y ya con esto te dejo, disculpame, pero tengo en la mente el Plan Austral, que tenemos un mal recuerdo del Plan Austral, obviamente, por varios motivos, pero venía de una inflación, si no recuerdo mal, 20% mensual y durante 9 meses pasó al 2%, creo que era 30% mensual, 2% incluso en mayoristas deflación los primeros meses, después obviamente reventó por el aire por otro montón de motivos, pero el Plan Austral, otros planes que son planes que fueron de shock, shock no de dolarización o de tipo de cambio fijo, ¿a dónde tenemos que buscar alguna experiencia histórica para pensar en frenar este fenómeno inercial en un contexto donde además no tenemos un dólar, ¿no? Mira, tocaste varios temas que para mí son muy, muy importantes. El primero es las oportunidades. Siempre los tiempos son difíciles para un gobierno nacional y popular. No hay tiempos fáciles. A mí me fastidiaba un poco personas como Culfas, por ejemplo, ministro, cuando decía, bueno, el tiempo que les tocó a Cristina era un tiempo fácil y a nosotros nos toca un tiempo muy difícil. Me parece que es muy injusto con la expresidenta, me parece que es muy injusto con la historia y con el pueblo argentino, porque Cristina fue una persona que su proscripción empezó antes de asumir.
La proscripción es una cuestión, creo yo, más conceptual que de motes jurídicos, ¿no? Y enfrentó un intento de terminar con su gobierno, un intento de golpe muy, muy violento, al mismo tiempo que había una crisis institucional que hasta la pandemia había sido la más grande, ¿no? Una crisis internacional financiera que fue realmente devastadora. Muchos decían que después del 30 era la más fuerte. Entonces, yo creo que el gobierno, con otro enfoque, tenía el mejor escenario para tomar decisiones profundas. Uno podría decir, no, el escenario era muy difícil, y yo te diría, en escenarios difíciles es cuando hay que tomar, o cuando se da un marco para tomar decisiones más de fondo, ¿no? Entonces, este tema no lo quería dejar pasar porque vos lo señalaste y para mí es muy importante este famoso asunto de la correlación de fuerzas. Yo creo que la correlación de fuerzas debe ser evaluado como un fenómeno dinámico y además endógeno, en el sentido de que se va modificando con las acciones que uno mismo toma. Si uno mira la correlación de fuerzas como una foto, bueno, se convierte en un conservador. Entonces ahí hay una cuestión también política que me parece muy importante. Es difícil pensar la economía por fuera de la política. Pensar la economía por fuera de la política es ser un agente del sistema. Entonces, me parecía bueno empezar por ese costado de la pregunta. Y respecto al otro, cuando uno mira estas experiencias históricas, muy a tono con el neoliberalismo, siempre se ha intentado resolverlo de lo financiero a lo real. Y me parece que ahí hay un enfoque que es problemático, ¿no? Tanto el plan austral como el plan primavera, como la convertibilidad. Creo que eso fueron las experiencias más importantes, más fuertes. Está pensado de lo financiero a lo real. Y yo creo que si estoy convencido que la puja distributiva es uno de los núcleos centrales de nuestra inflación, bueno, estoy obligado a reconocer que el problema va de la economía real a la economía financiera, y que cuando acometemos medidas solo sobre lo financiero o macroeconómico, estamos atacando las consecuencias y no las causas. Y me parece que en el centro del problema distributivo y en la dinámica distributiva está la concentración económica, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que no se le presta atención o no se le presta la debida. Se habla mucho de la concentración económica, ahora no veo nunca planes para que el Estado, a través del sistema financiero, se ocupe de desmantelar la concentración. Más bien veo todo lo contrario. Nosotros hicimos alguna experiencia muy pequeña, muy incipiente, con los préstamos del Bicentenario en su momento, que creo que fue una muy buena experiencia y donde no quedó ni una deuda sin pagar. Entonces, me atrevo a pensar que parte del problema de la concentración es que el sistema bancario no cumple su tarea, porque presta cómodo y caro al Estado en vez de para lo que se supone que son los bancos, que son instituciones que tienen la capacidad de administrar el ahorro público en proyectos de inversión y en aportar capital de trabajo a actividades. Entonces yo creo, mirando una experiencia muy grave para la Argentina que ha sido el tema de las LELIQs, ¿no? Porque está en la dinámica que nos vamos olvidando las cosas. Cuando asumió el presidente Alberto Fernández, había 700.000 millones de pesos de LELIQs. Bueno, hoy se ha multiplicado por 12 o por 13 ese número, ¿no? En solo 3 años y medio. Y ojo, el presidente había identificado que era un problema porque hizo la expresión entre los jubilados y los bancos que elegir a los jubilados. La verdad es que hoy se paga por mes de intereses de la LELIQ casi tanto como el sistema jubilatorio en su pago flujo, no hablemos ya de stocks. Entonces ahí está claro que hay un problema, y hay un problema distributivo, ¿no? Hay claramente un problema distributivo, al menos a 3 bandas: los ingresos de los jubilados, la tasa de interés y los ingresos de los bancos, y la concentración económica que provoca parte de la inflación o gran parte de la inflación. Yo creo que es el momento de instrumentar un fideicomiso con los fondos de las LELIQs,
donde además de una mejor administración de esos fondos, haya una drástica baja de la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que habría una especie de innovación de deuda donde el fideicomiso le prestaría a distintos sectores, por ejemplo, la construcción. Hay un déficit de vivienda en la Argentina, sí, bueno. Porque otra cosa, un paréntesis, ¿no? Que yo no creo es en ese paradigma de los economistas de para cada objetivo un instrumento. Yo creo que hay que encontrar herramientas que acometan más de un objetivo. Creo que es parte de una visión muy, muy neoliberal, muy ortodoxa. De hecho, uno podría mirar lo que fue la reforma del sistema jubilatorio y podría ver que con una sola herramienta se atacaron bastante más de un objetivo. Vos ahí hablaste de, algunas cuestiones sobre el futuro y, digamos, yo te quería preguntar ¿cómo ves vos a la Argentina después de octubre, digamos, ¿no? ¿Cuáles te parece que pueden ser los escenarios? Y te la dejo abierto, gane quien gane, ¿cómo la ves? Y otra cosa también, te quería hacer 2 preguntas juntas, que es, estuvimos charlando un poco antes, capaz que no coincidís con este diagnóstico, pero te lo pregunto igual, así lo compartimos, digamos, ¿por qué? Digamos, te digo lo que veo yo veo, obviamente no es una idea original mía, pero que el descontento con la incapacidad que está teniendo la democracia estos años de Macri para acá, sobre todo de Macri para acá, de dar respuesta a un montón de cuestiones materiales, ¿por qué ese descontento, por qué la derecha es más efectiva para captar ese descontento? Y bueno, y si no coincidís, ¿por qué no coincidís con ese diagnóstico? Pero entonces serían las 2 preguntas. ¿Cómo ves el futuro después de octubre? Y si nos está faltando algo para tener un discurso que pueda capitalizar, digamos, ese descontento de otra manera. Uh-huh. Está claro que el sistema político no está dando respuestas a las expectativas de la sociedad. También está claro que ese no es un fenómeno argentino, no es idiosincrático de la Argentina. Entonces me parece que hay una necesidad de revisar la institucionalidad. Yo creo que vivimos en un sistema que yo lo llamo la dictadura del capital, es la dictadura del capital patriarcal y depredador del medio ambiente, en el cual toda la legislación y todo el entramado institucional ha puesto al capital como sujeto a proteger. Ha sacado de ese lugar al ser humano. Suponíamos después de la Revolución Francesa que todos los sistemas legales, constitucionales, tenían que ver con proteger al ser humano, y me parece que eso se ha revertido, producto del gran avance y el éxito del neoliberalismo. También tiene que ver con el tema de la correlación de fuerzas. Lo primero que hace un proyecto hegemónico es delimitar el campo de lo posible y lo imposible. Y los gobiernos, aún los gobiernos nacionales y populares, democráticos, han aceptado esa delimitación del campo de lo posible, cuando nuestra tarea debería ser modificar el campo de lo posible, correr el límite de lo posible, justamente para modificar la correlación de fuerzas y para que la comunidad entienda que hay alguien que lo está defendiendo. Me parece que ahí está el centro de esta cuestión, de la insatisfacción sobre las democracias, que tiene un recorrido largo, ¿no? Porque Margaret Thatcher ya nos dijo que su mayor logro fue Tony Blair. O sea, que el laborismo británico llevara adelante las políticas más conservadoras, y lo mismo uno podría ver en el Partido Socialista francés, en el PSOE en España, bueno, acá en Argentina ni que hablar, ¿no? El menemismo fue el partido del ajuste neoliberal, con los votos de la fuerza más revolucionaria que ha habido en la historia argentina, que es el movimiento peronista. Entonces, ahí hay una cuestión que me parece que requiere mucha cabeza y mucho corazón de las y los dirigentes políticos. Creo que en algún sentido además estamos todas y todos atravesados por la razón neoliberal, y qué es racional y qué no es racional. Hay que hacer un gran esfuerzo todos los días para entender que no hay una racionalidad, porque hay tantas razones como intereses,
y esto a veces la política mira para otro lado, ¿no? Entonces ahí aparece otra vez el cuento de los financieros, el cuento de que siga, no, lo importante son las inversiones, y resulta que las inversiones son movimientos de fondos con una tecla en un banco y no tienen nada que ver con una inversión en la economía real, que tenga que ver con fierros, con equipos que generen nuevos puestos de trabajo. Entonces ahí hay un problema de conceptualización en esta globalización, ¿no? Ahí veo un problema severo y creo que parte de nuestra tarea, parte de la tarea de la política, de la militancia, es tratar de hablar de esto lo más posible. Y en cuanto al... Vos después hablabas el futuro. El escenario post-octubre. El escenario post-octubre. Yo creo que en la circunstancia, viste que se habla todo el tiempo China, Rusia, también se habla con bastante frivolidad, porque yo creo que todos los problemas de la Argentina no se resuelven con China. Lo que es bueno para China no necesariamente es bueno para Argentina. Dicho esto, creo que la irrupción de China como potencia económica es una enorme oportunidad para la Argentina, si lo miramos desde Argentina hacia el resto del mundo y no al revés, porque China por primera vez emerge una potencia que tiene muchas complementariedades con nuestro país, como tal vez fue el Imperio Británico en otro momento, bueno, una oportunidad semi desperdiciada por la Argentina. Ahora otra vez aparece una potencia con complementariedades respecto a nuestra sociedad. No tenemos ninguna complementariedad con la potencia hegemónica que hoy ve disputada su hegemonía. Vos dijiste varias veces antes y ahora esta cuestión de que al gobierno de Cristina, al segundo gobierno, ya lo querían voltear antes de que arranque. Hablaste de nos querían presos, etcétera. Yo, la primera vez que vos participaste en una actividad acá en la universidad, digamos, era justamente a cuento de la correlación de fuerzas. A mí me pareció que estaba bueno invitarte justamente para que nos cuentes un poco sobre la génesis de la estatización de las AFJP, pero desde un punto de vista no técnico, sino personal, digamos. Quería hacerte una pregunta ahí bien cortita sobre esto. Digamos, si vos eras consciente de todo lo que estabas poniendo en juego cuando vos a mí me contaste, digamos, ciertas cuestiones de que vos trataste de pedir una reunión, ¿no? Pero no estar violando ninguna infidencia, digamos, ¿no? No, Pero por favor. empujaste esa medida sabiendo que podías poner en juego el lugar que tenías en ese momento. Y si en ese momento eras consciente de los riesgos inmediatos de esa medida seguramente no los costos a mediano plazo, capaz que sí. ¿Y cómo lo ves hoy eso? Y si podés no me gustaría terminar la entrevista sin hacer referencia a eso, pero desde un punto de vista personal, porque me parece que es importante. Yo creo, Germán, que cuando uno ocupa un lugar no debiera pensarlo para ver a dónde sigue su carrera política. Es más, no creo en la carrera política. Yo creo que primero uno tiene que ir a lugares donde tiene alguna idea al menos de para qué va, desde el punto de vista de sus incumbencias personales, intereses o profesionales. Y además a dejar todo en ese lugar. Cuando uno piensa que ocupa un lugar para ir hacia otro, creo que le está haciendo poco honor al lugar que está ocupando, ¿no? Y a lo que representa en términos de millones de personas que depositan un voto o ponen confianza en lo que la política puede hacer. Y este es un caso concreto. Yo era un trabajador de ANSES desde el año 99 y conozco en profundidad el funcionamiento del sistema jubilatorio argentino. Y acá otra cuestión también de marco pretécnico, ¿no? Porque yo creo que todo lo técnico siempre tiene alguna definición previa política. Vos fijate que el sistema jubilatorio es uno de los fetiches del neoliberalismo, ¿no? De hecho, la reforma previsional que se llevó adelante solamente en Latinoamérica y después en países que habían sido aliados de la Unión Soviética, no se llevó adelante en ningún país de los llamados centrales. No es casualidad que así sea. Fue pensada en sus universidades, ejecutada
y ejecutada en el sentido completo de la palabra en nuestros países. Entonces, ¿de dónde viene esto? Y viene en decir, che, cuando pensamos el sistema jubilatorio, ¿en quién estamos pensando? Cuando uno lee la bibliografía del tema de la Universidad de Chicago o de Harvard o de otros centros de pensamiento, está todo puesto en la restricción intertemporal y en la cuestión de los cálculos actuariales. Y si uno lo mira desde ese costado, en realidad está sacando al ser humano, otra vez, ¿cuál es el sujeto a proteger? ¿El cálculo actuarial o la vida de los adultos mayores? Porque el cuento sería, bueno, ahora la gente vive demasiados años, que se arregle sola, o que se jubile mucho más vieja, con lo cual obturase el mercado laboral de los más jóvenes. Y entonces ahí sale el ser humano de la discusión del sistema jubilatorio. Suena absurdo, pero es así. Entonces, a mí me parece que en estos tiempos, si la humanidad logró vivir más años, si la alimentación es mejor, si hay más ejercicio físico, bueno, eso debiera ser algo para que lo disfrute el conjunto de la humanidad. No cada vez genere una peor distribución del ingreso. Y la salida obvia de esto es que haya más impuestos. Si hay una concentración del ingreso enorme, justamente es porque faltan impuestos, no porque sobran impuestos. Quizá los impuestos que tengamos están mal diseñados. Quizá los impuestos que tengamos van a grupos que no tendrían que ir, ¿no? Quizá haya problemas con los anticipos respecto o quizá haya impuestos sobre los stocks y sería mejor que sean sobre flujos. Pero está claro que la concentración económica es un hecho. Este programa se llama Caramelo de Madera, como en referencia. ¿Cuántas muelas quedarán ahí? Eso está. ¿Qué te parece a vos que estamos masticando ahora? ¿En qué nos estamos distrayendo? Y no hablo de la propuesta por ahí de dolarización de Milei o de los sectores más ultraliberales, pero sino entre nosotros, digamos, nosotros como vos lo quieras interpretar. ¿Qué cosas estamos discutiendo que sean secundarias? ¿Qué cosas estamos masticando ahí, rompiéndonos las muelas mientras deberíamos estar discutiendo otra cosa? ¿Hay algo que vos veas ahí que en el Frente de Todos, que en el peronismo en un sentido amplio, el sector progresista, estemos discutiendo? Yo creo en un nosotros amplio. Dentro del Frente de Todos, de este nosotros en sentido amplio, hay proyectos de país con marcadas diferencias, pero está la Argentina posible. Está la Argentina donde hay lugar para todas y todos. Afuera del Frente de Todos está la Argentina donde no hay lugar para todos y todos, y para aquel que no se quiera acomodar hay palos solamente. No hay ninguna otra cosa que represión y persecución, que es lo que vimos en estos años. Además, no hay que eludir que la mayoría de los nombres estuvieron en el gobierno de la Rúa, ¿no? Uno lo ve, se vuelve a repetir. Entonces ahí hay una cuestión que no es menor, y creo que nos estamos distrayendo en no consolidar un programa para hablarle al conjunto de la sociedad, para hablar al pueblo y a la sociedad argentina. Creo que esa es una distracción muy, muy nociva, muy tóxica, porque si nosotros logramos elaborar un programa que permita ganar la próxima elección, no solo la Argentina va a volver a tener un lugar en el mundo y va a volver a tener un lugar para cada uno y cada uno de los argentinos, sino que además le va a dar un sentido a este gobierno. Yo creo que está mal pensar que este gobierno no tuvo sentido, más allá del primer sentido, que es que la democracia se sacó a Macri de encima muy rápido y para siempre, porque fíjate que Macri no puede ser ni siquiera candidato, sino un sentido en una suerte de camino que se va pavimentando hacia las necesidades de las y los argentinos. Entonces yo creo que la concentración debiera estar puesta en generar un programa y en cómo comunicar ese programa al conjunto de la comunidad. A mí me parece muy interesante cuando en el campo de estudio sobre el desarrollo se analiza la Argentina como problemática, los vaivenes, el PBI per cápita que se perdió, que no se analiza un tema que es clave, que es que, y ahí sí, particularidades de Argentina, la fertilidad, el tamaño casi continental, el octavo país del mundo, y cuando nosotros vemos
comparamos Argentina con países desarrollados o no desarrollados y de reciente industrialización, digo, a mí siempre me llamó la atención, si uno ve el censo agropecuario a principios del siglo XX, Argentina tiene el 80% de las tierras en propiedades de más de 1.000 hectáreas, y si uno ve Estados Unidos, el tamaño promedio es de 60 hectáreas y el tamaño normal es de 200, digamos, ¿no? Entonces, Argentina no inventó nada, ¿no? Pero es una sociedad estructurada en torno a una desigualdad muy grande, Claro. y que los países que se han desarrollado han resuelto esa desigualdad. Estados Unidos, cuando interviene en Japón, hace una reforma agraria y expropia el 80% de los terratenientes. Es Estados Unidos el que hace la reforma agraria en Corea del Sur. Y eso como que nosotros, cuando queremos copiar a los países desarrollados o exitosos, entre comillas, de industrialización tardía, no mencionamos cierta particularidad de nuestro conflicto de esta estructuración tan desigual, y nadie mismo, no sé, se habla del modelo uruguayo, y Uruguay es desde antes del siglo XIX, digamos, el país de mejor distribución de la propiedad de la tierra, y tiene un pacto distinto político con rol del Estado, digamos. Entonces, yo lo quería, no para pensarlo en una cuestión despectiva hacia nosotros, sino que efectivamente, la pregunta apuntaba, capaz que tengo que mejorar la pregunta, pero No, está clarísimo. a cierta cuestión de una sociedad estructurada muy desigualmente, que ha tenido algunos intentos de proyectos alternativos, obviamente con el peronismo y la nacionalización del comercio exterior, pero uno dice nacionalizar el comercio exterior, y prácticamente si yo digo nacionalizar el comercio exterior soy Lenin, y bueno, Japón nacionalizó el comercio exterior, Corea del Sur nacionalizó el comercio exterior, y digamos, son el camino la literatura lo que muestra es que en sociedades desiguales esa desigualdad tiene que ser intervenida de alguna manera para alcanzar, entre comillas, el desarrollo. Y eso, que es una cita despectiva, en realidad lo que debería es echar luz sobre Claro. algo que hay que hacer, que nosotros deberíamos tratar de hacer. Este tema, un poco, bueno, ha sido muy tratado, pero ocultado a la vez, ¿no? Y está en la literatura también de Argentina, en historiadores como Rapoport o Claro, efectivamente. historiador económico o también otros autores. Pero en particular, Günther Frank lo tiene muy, muy clarito con el tema de las lumpenburguesías, es decir, las burguesías locales desclasadas, que tienen sus intereses más ligados a los intereses de las potencias con las cuales tratan, que con la necesidad de su propio país. Y yo creo que estamos en un periodo que quizá existe hace mucho, pero ahora se ve muy, muy vivido, que tenemos también una lumpen-dirigencia. Está bien. Me parece que esa es la situación en la cual estamos, respecto a estas cosas que vos señalabas, ¿no? Que son re importantes. Pues uno ve países de esos en los cuales los extranjeros no pueden tener la tierra, ¿no? O que han hecho reformas agrarias manu militari profundas, o que inclusive el crédito, uno mira a Corea del Sur y bueno, ha sido no a través de los mercados, como ha sido asignado, y sin embargo son modelos exitosos. Exactamente, capitalistas exitosos, ¿no? Así es. Bueno, Amado, nada, agradecerte un montón. Yo estoy, bueno, ya te dije, muy contento de que estés acá. Creo que todos los que estamos organizando el programa estamos muy contentos. Agradecerle al equipo que está trabajando en esta aventura de este podcast televisado. Y bueno, nada, será hasta la próxima. Bueno, que sea pronto, y muy feliz de estar siempre acá.